Entonces, ya necesitamos hacer, ¿qué hemos visto? Como les comenté, ya vimos alcance, costos y tiempo, las tres grandes de la gestión de proyectos. Ahora vamos a ver parte por parte, cosas un poco igual de importantes, pero más chiquitas. Calidad, ya vimos, ahora vamos a ver recursos humanos. Como parte de la gestión de proyectos es importante gestionar los recursos humanos porque es gran parte de lo que se trabaja. No, hay todo un área de conocimiento que se dedica a esta parte de los recursos humanos y hay ciertas herramientas ya que sería bueno que conociesen, que son muy útiles a la hora de trabajar recursos humanos, que se usan muy comúnmente y que están incluidas en la parte operativa de la gestión de proyectos, ¿no? En el conocimiento que se maneja en gestión de proyectos. Ya, voy rápido a los procesos que se usan para gestionar recursos humanos en un proyecto. ¿Cuáles serían estos? Planificar los recursos humanos por procesos, adquirir el equipo de proyecto, desarrollar el equipo de proyecto y gestionar el equipo de proyecto. Son, si se dan cuenta, 3 de planificación, perdón, uno solo de planificación, y los otros se hacen en el desarrollo de las actividades. El principal que vamos a ver nosotros va a ser planificar los recursos humanos. Ese va a ser el que vamos a practicar, como siempre, todo lo que es planificación. Y si ven acá, está factores ambientales de la empresa y activos de procesos de la organización, como siempre, como entrada de cualquier plan. Y la salida es roles, responsabilidades, organigramas de proyecto y sobre todo el plan de gestión del personal. A partir de que se usa, se hace esta planificación de esta estimación de recursos de las actividades, que se acuerdan que hicimos durante la parte de gestión del tiempo. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto? Cuántas personas vamos a necesitar, cuántos ingenieros, cuántos técnicos, cuántos en el proyecto que les puse de ejemplo, cuántos técnicos torreros, los que se encargan de levantar las torres, y cuánto tiempo iban a necesitar ellos para trabajar. Como esos son recursos humanos, esos son los que consideramos para la planificación de los recursos humanos. Esa es la principal entrada que van a utilizar. Otra entrada es el plan de gestión del proyecto, ya que te da los lineamientos básicos de ese plan. Si se dan cuenta, esta es una entrada realimentada. ¿Por qué? Porque una vez que acabas de planificar los recursos humanos, va a haber cambios, ya que se van a usar, vamos a ver, cuando se haga control integrado de cambios, ya que va a hacer cambios en el proyecto y va a volver a trabajar. Siempre hay realimentación. La realimentación es uno de los procesos fundamentales de la gestión del proyecto, que es control integrado de cambios. Ya vamos a ver un poco de los otros, pero el principal que vamos a ver, porque es el que tenemos que hacer, en nuestro curso desarrollamos la parte de planificación, es planificar los recursos humanos. Entonces, esos son los 4 procesos de la gestión de recursos humanos. El que nos importa, desarrollar el plan de recursos humanos. Se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, la palabra clave acá es roles, las responsabilidades, habilidades requeridas y las relaciones de comunicación. Y se crea el plan para la dirección del personal. Es este plan de gestión de recursos humanos. Y como siempre las entradas, los activos de procesos, las entradas, las organizaciones, que en nuestro caso, en el ejemplo que estamos haciendo, son los formatos que les doy. ¿Ya? Y ustedes van a sacar de su proyecto ya los requerimientos, van a regresar a los requerimientos de actividades. ¿Se acuerdan que tenían uno en tiempo, un formato que se llama requerimientos de actividades? Donde tendrían que tener todo el personal que va a trabajar, de ahí sacan. Entonces, entre los formatos que les voy a dar y ese formato anterior que ya han llenado, me van a sacar este plan de recursos. Son algunas partes, no va a ser todo. ¿Cuáles son las herramientas que se hacen? Descripciones del puesto, diagramas de organización, que se realidad los famosos diagramas jerárquicos. Ya, networking es trabajo en personal y teoría organizacional. ¿No? Voy a ver rápidamente algunos conceptos de teoría organizacional. Es un mundo la teoría organizacional, pero solo vamos a ver algunas cosas fundamentales. Ya, ¿qué se preguntan cuando hacen este trabajo? ¿No? ¿Qué recursos organizativos tengo? ¿No? ¿Qué organizaciones o departamentos participarán en el proyecto? ¿Cuáles son los acuerdos de trabajo entre ellos? ¿Qué relaciones formales o formales existen entre ellos? ¿Ya? Esta parte es teoría. Ya la van a ver cuando lean el sistema. La lectura, no voy a entrar mucho en detalle en esto, quiero entrar en detalle en la parte práctica.
recursos técnicos, ¿no? ¿Qué disciplinas se van a usar? Por ejemplo, programadores, lo que les decía, ingenieros civiles, etcétera. Factores interpersonales, sobre todo en organizaciones que ya están implementadas. ¿Cómo trabajan entre ellos? Puede ser que haya partes que no se lleven bien. Ejemplo, en una mina, ¿qué áreas generalmente no se llevan bien? El área de mantenimiento con el área de operaciones. ¿Por qué? Porque compiten por la maquinaria y a veces por el personal. ¿No? O sea, en una mina tienen los volquetes y tienen los volquetes y tienen sus palas, por ejemplo. Entonces, el área de mantenimiento todo el tiempo trata de tener las operativas y el área de operaciones todo el tiempo perdón, el área de mantenimiento todo el tiempo trata de mantener las operativas y el área de operaciones quiere estarlas usando todo el tiempo. Entonces, no puedes hacerle mantenimiento si las están usando, entonces les quitas ahí un tiempo. Entonces, los dos están en competencia por ese recurso que es limitado, que es el tiempo de las maquinarias, y eso causa que haya conflictos y roces. Es un ejemplo de factores interpersonales. Hay un montón de ejemplos más, ya que es algo muy fundamental en el sistema. Factores logísticos, ¿dónde trabajan las personas? Entonces uno va a trabajar en una oficina en el centro y otro va a estar trabajando, por ejemplo, en una instalación de telecomunicaciones rural, va a estar trabajando en algún pueblo rural de la sierra. Entonces tiene que ver para planificar eso tienes que ver estos factores logísticos. ¿Qué alojamiento van a tener ellos? ¿Cómo se va a trabajar allá? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Factores políticos, político en el sentido no de la política normal nacional, sino político en cuanto a poder. O sea, cuando escuchen política dentro de una empresa es gestión y manejo del poder entre las personas, sobre todo entre los interesados. ¿No? A alguien le va a interesar algo y si tiene un poder al respecto, lo vamos a ver cuando veamos que son interesados, va a tratar de hacer algo al respecto. Entonces tienen que ir, para cuando planifiquen los recursos humanos, tener estas consideraciones de las personas a las que van a asignar ciertos roles, lo vamos a ver ahorita, políticamente cuál es su interés. Recuerden, político significa en cuestiones de poder. Ya, algunas restricciones que pueden encontrar, la estructura de la organización, la estructura jerárquica, por ejemplo, acá. En empresas grandes, sobre todo, hay convenios colectivos de trabajo, es decir, los sindicatos. Entonces, no pueden ir contra estos convenios. Y las condiciones económicas. Cuando se trabaja un proyecto, se trabaja más horas, es usual. ¿Y qué condiciones económicas se les va a ofrecer para compensar eso? Organigramas y descripciones de cargos son una entrada de ustedes, aunque ustedes van a hacer, podrían tener que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque usualmente, si ya van a una institución y el proyecto es en una institución ya implementada, van a encontrar sus organigramas, como este, hay otros tipos de organigramas, van a encontrar otros documentos, no los menciono acá, pero hay otros documentos, por ejemplo, el manual de funciones, muy importante tener su manual de funciones. Ya, entonces, entre esos dos, sobre todo entre esos dos documentos, ustedes tienen que preparar su plan, si es que están yendo a una organización. Si no, lo empiezan desde cero para el proyecto y tienen que hacer estos esquemas. Entonces, de todas maneras, puede ser que tengan que hacer un diagrama jerárquico solo para el proyecto, como este. Entonces vamos a empezar por eso. Este va a ser el primero que van a hacer, su primer ejercicio, el organigrama de tipo jerárquico para su proyecto. Y a partir de ese van a hacer este, que es importante, la tabla RACI. ¿Ya? ¿Qué es la tabla RACI? Es una tabla que explica las relaciones entre los puestos o las personas que están trabajando en el proyecto con las distintas actividades en términos de su rol dentro de esa actividad. Ya, entonces, por ejemplo, en este proyecto tienen a Ana, Benjamín, Carlos, Diana y Eduardo. ¿No? Entonces son las personas que están en el proyecto, A, B, C, D, E. ¿Ya? Y tienen unas actividades, ¿no? Definir, designar, desarrollar, probar. ¿Ya? Y a cada uno de ellos, para esa actividad, va a tener un rol en esa actividad. Algunos no van a tener ningún rol, por ejemplo, pero cada uno de ellos va a tener un rol en la actividad. Y esas actividades, RACI viene por Responsible, Accountable, Inform, Consult, ¿ya? Por sus siglas en inglés. ¿Ya? Ahí vamos a tener un pequeño problema porque existe este tema de Responsible versus Accountable en inglés, ¿ya? Que es accountability, accountable. Son los mejores conceptos que he encontrado, vamos a usarlos. Es el reconocimiento y aceptación de que uno es responsable de lo que sea que pase en un área, esa actividad, sin importar la causa.
Y responsabilidad es el cumplimiento de las labores especificadas, responsibility, responsible, y satisfacer las obligaciones laborales delegadas para el agente al especialista. Acá tenemos un problema porque en español, lo que nosotros entendemos por accountability, ¿ya?, se traduce mejor al español como responsable. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién es el responsable de una tarea? A esto se refiere cuando te dicen, la típica es el supervisor. Sabes que tú no has causado esto, sí ha sido culpa del técnico que ha estado trabajando, pero tú eres el supervisor y tú respondes por esto. O sea, al final, ¿quién responde por esto? Tú. Así el error haya sido otra persona, respondes tú. Eso se lo van a encontrar todo el tiempo en el trabajo. Es una puesto de responsabilidad. Y empieza de supervisores para arriba. ¿Ya? Eso se llama, por eso los españoles, en español les decimos responsable. ¿Ya? Entonces, para nosotros, accountability va a ser responsable. Hay una frase que van a encontrar mucho en el ambiente laboral que les dicen, sí, no es tu culpa, pero es tu problema. Conforme asciendan, van a encontrar mucho ese tipo de peso que se le da a las personas que tienen mayor responsabilidad conforme vas ascendiendo. Entonces, para nosotros, accountability va a ser responsable y responsible, ya que en inglés es más en un sentido del encargado, quien se encarga de hacer la tarea, va a ser, nosotros lo vamos a llamar en español, encargado. Entonces, para accountable va a ser responsable, responsible, lo vamos a traducir como encargado. Es un acuerdo que tomamos entre nosotros que es el mejor para explicar de qué trata. Un ejemplo, ¿ya? El encargado de hacer el cableado o la conexión de los equipos en una torre de comunicaciones. ¿Quién se encarga de, de conectar eso? ¿Quién es el encargado? Va a ser un técnico. Entonces, por ejemplo, acá tienen técnico electrónico, ¿no? Benjamín. ¿Ya? Actividad, instalar equipos. ¿Ya? Carlos o Ana es la supervisora. ¿Ya? Entonces, Ana, supervisora. Benjamín, técnico. ¿Ya? Para instalar los equipos, Ana, A, por accountable, es responsable de eso. Y Ben, responsible. ¿Ya? Porque es el encargado de eso. ¿Ya? Entonces, Ben sería el encargado, Ana sería la responsable. ¿Ya? Mucho cuidado con esto porque es un acuerdo que estamos tomando. Recuerden la diferencia en inglés y en español. ¿Qué pasa en esa circunstancia? Benjamín se equivoca y conecta algo mal. ¿Quién paga las consecuencias? ¿Quién es responsable de eso? Ana. Porque ella debió haber estado, como supervisora, debió haber estado vigilando que todo se cumpla con normalidad. Benjamín se accidenta, ¿quién es responsable? Ana. Ya eso está legalmente. Lo van a encontrar cuando vayan a la chamba. Un técnico se accidenta por su culpa, no importa. El supervisor de seguridad es el que responde, incluso penalmente. Entonces, muy importante esto para su futuro. Ya, un ejemplo, ¿no? Responsible versus accountable, ¿no? O sea, ¿por qué es eso? ¿Por qué se usa este término de accountability? Porque está en un solo barco, si no son todos responsables, todos se hunden. Entonces, van a crear este ejemplo que es Responsibility Assignment Matrix. ¿Qué van a hacer? Ya, van a poner las personas que van a intervenir en el proyecto. Ya, si tienen muchas personas que siguen el mismo rol, por ejemplo, un técnico, solo ponen técnicos. Entonces, técnicos electrónicos, técnicos mecánicos, no sé, supervisores, etcétera. Son los roles. Y van a tener los paquetes de trabajo, ¿ya? ¿Se acuerdan en LDT, el último nivel? Todos los paquetes de trabajo de tu sistema. Y los van a asignar R, C, A o I para cada uno de ellos. R es responsible, encargado. A es accountable, ya hemos visto los dos. Y los otros son más sencillos porque son muy similares al español, que es consultar e informar. Consultar es, acerca de este tema, yo voy a conversar con esta persona y él me va a dar alguna información que necesito para acabar este trabajo. Informar es, yo solo le voy a avisar a esa persona que estoy haciendo o cierta información sobre ese trabajo. Es la diferencia entre consultar e informar. Ya, consulto, solo hago, tengo que esperar una respuesta, informar no tengo que esperar una respuesta. Ya, entonces consultar e informar. Ya, vamos a pasar al ejemplo de paso que les enseño cuál es el que van a hacer ustedes. Está. Este es el RACI que yo les voy a poner.
¿Ya? Matriz de asignación de responsabilidades. Entonces, ya que tengo un avanzadito. Ingeniero eléctrico, técnico electrónico, técnico eléctrico, ingeniero eléctrico, técnico electrónico, programador, director. ¿Ya? Entonces, acá, los paquetes de trabajo. Entonces, yo imagino que tengo un paquete. ¿Se acuerdan del que hicimos de la instalación de torres? Entonces, hay una parte en que había una construcción, el levantamiento de la torre y la infraestructura de obra civil. Ya, entonces digamos que esa es la 1.2 para una de las torres. Ya, yo voy a poner acá, director, voy a cambiar acá por supervisor. En mi proyecto, ¿qué tengo? Yo tengo supervisores, ¿ya? Tengo un ingeniero civil para la parte de la obra, un ingeniero electrónico y un técnico electrónico para la otra parte, ¿ya? Y tengo un torrero, ¿no? Que es para la parte de instalar la torre, y tengo obreros civiles. Esos son, ese que es muy simple, todos mis roles. Acá le voy a poner rol. Y ya está el director del proyecto, nada más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que la 1.2 es la construcción de la instalación de los equipos, la instalación de los equipos de comunicaciones en la torre 2. Ya, esa creo que era 3.2. 3.2. ¿Tiene un supervisor? Sí. ¿Ya? ¿Tiene un ingeniero electrónico? No, porque si solo interviene en la parte de diseño. ¿Tiene un técnico electrónico? Sí. Torrero no, porque ya levantaron las torres. Y el director está acá. Ahora, mi supervisor, como siempre, accountable. ¿Ya? ¿Quién va a hacer el trabajo de instalar? El técnico electrónico, los técnicos electrónicos. R, encargado. Responsible, encargado. ¿A quién tengo que consultar? Probablemente al ingeniero electrónico que hizo el diseño. Entonces, consultar. Entonces, probablemente tenga que consultarle, oye, ¿cómo instalo esta parte? Te voy a hacer una consulta, entonces, y él tiene que responder antes de seguir con el trabajo. Entonces, ingeniero electrónico, consultar. Y a quién tengo que informar de todas maneras, al director. Ya acabamos, ya estamos empezando el trabajo, estamos terminando el trabajo con el director. Otro ejemplo, por ejemplo, en la construcción de la torre 2, 1.2, construcción de torre 2. ¿Va a haber un supervisor? Sí, va a haber un supervisor. ¿Va a haber un ingeniero electrónico? No, un ingeniero civil sí, el que ha hecho el diseño y que probablemente hay que consultarle. Técnico electrónico, no. Torrero, sí. Va a ser responsable. Obreros civiles, sí. También responsables porque van a hacer la actividad. Y al director también se le va a informar. ¿Ya? Puede haber combinaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una labor que solo tenga que hacer el ingeniero electrónico, que sea muy simple y solo tenga que hacerla él, puede ser que sea A y R. ¿Ya? Es responsable y encargado. ¿Ya? Puede haber un ingeniero electrónico al que se le deba consultar e informar. Puede haber distintas combinaciones. Puede ser que al director le tengas que consultar e informar de un tema, ¿no? Puede ser. ¿Ya? Pero la regla es, cada uno de ellos tiene que tener por lo menos una R, por lo menos una A. Esa es la única regla. Ya puede haber unos que no tengan, ya puede ser que haya una actividad ya que sea totalmente hecha por una sola persona, puede ser, se le pone todo completo, responsable, control, consultar, informar. No, porque no vas a estar consultando e informando a la misma persona. No puedes consultar, uno no puede estar consultando a la misma persona que hace la tarea. No puede estar informando a la misma persona que hace la tarea. ¿Ya? Entonces puede haber este RA, ¿ya? Pero no pueden tener todos el mismo. RA, sí. ¿Ya? Entonces, esa es la que van a hacer para el día sábado. Ya, sigamos. Ya, los conceptos que es rol, autoridad, responsabilidad y calificaciones, qué papel tengo, qué puedo hacer, qué voy a hacer, qué estoy preparado para hacer. Planificación de recursos humanos tiene que ver con los roles, ya acá hay los roles que pueden tener, director del proyecto, miembros del equipo del proyecto, patrocinador, comité directivo, clientes, etc. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es crear este plan de recursos humanos. Ya, pero eso lo vamos a ver el sábado.
¿ya? Porque es otro tema. Ya adquirir el equipo, luego vamos a hacer toda la teoría también el sábado. Ya, entonces, para el día sábado, este RACI. Se los voy a colgar en su Moodle ahora en la noche para que lo vean. Y finalmente, mañana en la tarde, el control del capítulo 8, perdón, el capítulo 7 que les dejé, de calidad. Y el próximo sábado, capítulo 8, no, está bien, capítulo 8, calidad. Y el próximo sábado, control del capítulo 9. ¿Ya? Entonces, control del capítulo 9 para el próximo sábado. Hasta allí. ¿Preguntas, consultas? Mañana capítulo 8, el sábado capítulo 9. Sí, todo va a ser de 5 a 9, siempre. De 5 a 9. Ya, listo. Entonces, si no hay más, dejo de grabar. Y hoy día